En primer lugar, quería agradecer a los organizadores por invitarme. Es un placer estar aquí en línea. Nunca he estado en la Estanzuela. Es más, creo... Estanzuela. En Las Brujas. La Estanzuela tampoco estuve. ¿Qué te iba a decir? Y bueno, hasta los organizadores están un poquito preocupados de que llegara, pues llegué 15 minutos tarde. Así que bueno, quería disculparme con los organizadores por ese pequeño retraso. Bueno, la charla que les quería contar hoy, bueno, tiene como título eso, Cambio Climático Observado y Proyecciones por Uruguay. Y bueno, la pregunta que hicieron en última instancia viene muy bien para introducir el tema. Pero antes de eso, quería seguir, digamos, lo que decía Walter hace un ratito. Y es verdad que hay muchas cosas que no sabemos sobre el cambio climático futuro, pero hay cosas que sabemos. ¿Está bien? No se queden con la impresión de que no sabemos nada, ¿sí? Hay cosas que sabemos que van a cambiar, hay cosas que sabemos que han cambiado, y la única forma realmente, y ahí coincido con Walter completamente, es que la única forma de tomar en serio las proyecciones climáticas que nos dan los modelos a futuro es tener una base física conceptual y entender qué es lo que realmente está pasando desde el punto de vista de la circulación atmosférica, oceánica, etc. Es decir, hay que entender a la atmósfera, hay que entender al sistema climático en general, que incluye los océanos, los hielos, la biosfera, etc., para poder darle algún tipo de o mayor credibilidad a las proyecciones que obtenemos de los modelos climáticos. Entonces, he ahí uno de los grandes desafíos, digamos, que tiene la comunidad académica, no es agarrar los modelos y bueno, esto es lo que dio, esto es lo que va a hacer. No. Bueno, ¿por qué? Porque no todos los modelos dan lo mismo. Unos modelos dan una cosa, otros modelos dan otra. Y bueno, nosotros lo que tenemos que hacer como científicos, estudiamos el clima, es tratar de entender cuáles modelos son más razonables en las proyecciones que nos dan. ¿Sí? Entonces, bueno, para empezar el tema, creo que ya Walter hizo una pequeña introducción sobre lo que es cambio climático, así que me vino al pelo porque yo no puse nada de eso. Simplemente quería mostrar una figura que es la tendencia de la temperatura en superficie, por este lado, y la tendencia observada en las lluvias, por este lado, de los últimos 60, y si no llega hasta el 2019 es muy parecido. Este mapa no cambia mucho. Esencialmente lo que quiero acá mostrar, estas tendencias globales, es que el calentamiento que tenemos, que observamos a nivel global, no es uniforme. Hay regiones que se calientan más que otras, por un lado. Y en cuanto a lluvias, lo que es azul es más lluvia, lo que es marrón es menos lluvias. Y en cuanto a lluvias, la tendencia tampoco es homogénea. Hay regiones donde va a llover más, donde ha llovido más en los últimos 60 años, o 70 hasta el día de hoy, y hay regiones en las cuales tenemos una tendencia negativa en las lluvias. ¿Está bien? Porque uno podría hacer el siguiente razonamiento. Bueno, la atmósfera está más cálida, y todos sabemos que una atmósfera más cálida tiene más vapor de agua, puede contener más vapor de agua. Por lo tanto, es más probable que llueva más en todos lados. Bueno, eso está mal. ¿Está bien? O sea, lo que es esperable es, como primera aproximación en general, es que es donde ha llovido históricamente, vaya a tender a llover más, y donde llueve poco históricamente, va a tender a llover menos. Sí, ese es el paradigma más cercano a lo que uno espera a nivel global de lo que va a pasar con el cambio climático. Entonces, en nuestra región, que está por acá, ¿sí? Si ven, está todo azul, tiene unos puntitos negros, que los puntitos negros esencialmente lo que dicen es dónde es significativo ese cambio, dónde el cambio realmente se observa, es real. ¿Sí? Como es una región de mucha lluvia, ha tendido a llover más. ¿Sí? Entonces la pregunta es qué va a pasar a futuro. Uno puede mirar lo que ha pasado en el último siglo y extrapolar simplemente. Bueno, sí, esta tendencia va a seguir. Eso sería lo más fácil. Y es, a grandes rasgos, lo que muchos modelos dan para las próximas décadas.
Entonces, bueno, pero vamos a ir con más detalle entonces a lo que sería el clima de Uruguay. ¿Sí? Bueno, ahí tiene una evolución de lo que es la temperatura media de Uruguay desde 1961 al 2015. ¿Sí? La temperatura media anual, ¿sí? De Uruguay. Pero está claramente, hay una tendencia muy clara de la temperatura, ¿sí? De cerca de 1 grado en los últimos 55 años. ¿Sí? Y de nuevo, tampoco es que haya sido una línea recta, que esa es la tendencia, sino que, digamos que pegó un salto más o menos en los 80, 90, y después se estableció, si uno quiere verlo de esa forma. Los cambios nunca son lineales, ¿sí? Va a tener subidas y bajadas, pero la idea es que va a haber una tendencia que es lo que nos muestra, esto es el cambio climático en temperatura. Una cosa que es importante de esta gráfica, y esta gráfica lo importante es que, fíjense la línea azul, es la temperatura media de Uruguay año a año. Fíjense que varía año a año cerca de 1 grado, más o menos. Temperatura media, promedio del año. Y fíjense que la tendencia es también de cerca de 1 grado. O sea que la tendencia y la variabilidad año a año son muy parecidas en la temperatura. O sea que es una señal clara. Es una señal bien clara de la temperatura. Y si uno mira a escala estacional, ¿sí? Estos son los cambios observados para verano, otoño, invierno y primavera, ¿sí? Y está todo rojo, ¿sí? Los cambios más rojos acá es cerca de 1.4 grados. Siempre el este se calienta más que el oeste, que el litoral oeste, ¿sí? Y bueno, eso se repite para todas las estaciones. ¿Qué nos dicen las proyecciones? Bueno, las proyecciones nos dicen que va a aumentar, va a seguir aumentando, como decía Walter, ¿sí? Es bastante sencillo el argumento porque tiene que aumentar. Y bueno, pero pongamos que a 2100 habría un calentamiento cerca de 3 grados, ¿sí? A nivel promedio sobre Uruguay, bajo algún tipo de escenario. Un escenario medio es este, de emisión de gases de efecto invernadero. O sea, no es demasiado espantoso lo que emitimos a la atmósfera ni demasiado poco. Es un escenario medio. ¿Sí? Hoy día estamos por acá. Pero fíjense que diferentes curvas, que son diferentes modelos, bueno, da una dispersión. Entonces, ¿cuál es el modelo más adecuado? Es justamente nuestro rol tratar de determinar cuál de estas evoluciones es la más lógica. Ahora, estos son los cambios que uno ve en las temperaturas medias. Ahora, Walter hizo mucho énfasis en la charla que él dio sobre cambios en los eventos extremos. Entonces, ¿dónde está la conexión entre cambios en la media y en los extremos? En este caso, ¿qué serían los extremos de temperatura? Y bueno, olas de calor, olas de frío, etc. Heladas. ¿Sí? Entonces, para ver eso, veamos un poquito cuál es una distribución típica de temperaturas diarias. Esto es un histograma típico que nos dice el número de días en el eje Y, y en el eje X tenemos la temperatura, una temperatura determinada. O sea que para temperatura de 10 grados tenemos, en 49 años, tenemos 600, 700 días más o menos con esa temperatura. ¿Está bien? Entonces tenemos evidentemente una especie de curva de campana, más o menos, y uno puede definir, bueno, esta es la media, que es la que va avanzando, digamos, la media o mediana en este caso son muy parecidas, y después uno tiene los extremos fríos, que son el 10% generalmente de la distribución fría, y después tengo los extremos cálidos, que son aquellos. Y bueno, estos extremos fríos, ¿quiénes son? Las olas de frío, las heladas. ¿Y quién los genera? Los pasajes de frente frío, fundamentalmente en Uruguay. ¿Sí? Y por otro lado, los extremos cálidos, ¿cuáles son? Bueno, son las olas de calor y que están asociados a frentes cálidos que vienen sobre Uruguay, bloqueos atmosféricos y otro tipo de fenómenos. Entonces, ¿qué pasa entonces con estos extremos si yo muevo la media? ¿Sí? Esencialmente lo que va a pasar es este tipo de comportamiento. Si esta ahora es una distribución más
más idealizada de lo que sería la curva la anterior, el histograma anterior es la curva negra, esta es la media, y lo muevo un poquito para la derecha porque se calienta, que es lo que pasó sobre Uruguay. Y bueno, esencialmente lo que pasa es que ahora los extremos cálidos van a ser más frecuentes que antes. Y ahí es donde aparece la conexión entre el cambio en el promedio, ¿sí?, de una cierta estación con los eventos extremos. Si yo aumento la temperatura del país, los eventos extremos cálidos van a tender a aumentar, ¿sí?, va a haber más probabilidad de ocurrencia, y los eventos fríos van a tender a disminuir. ¿Sí? También puede pasar esto que es importante resaltar, y es que más allá de que no cambie el promedio, un cambio climático puede generar cambios en la distribución, en las colas de la distribución. Es decir, puedo achatar la media, es decir, ya no pasa tanto el promedio, no es tan común que ocurra, y es más común que empiecen a ocurrir extremos cálidos y extremos fríos. ¿Sí? Esas son las dos combinaciones que se dan. Y se puede dar la combinación de las dos. O sea, esta distribución puede cambiar de cualquier forma, pero esencialmente siempre va a tener algún cambio en los extremos cuando cambio la media. ¿Y se ha observado algo de esto? Y bueno, sí. Por ejemplo, el número de días con noches cálidas, o sea, las noches ya no son tan frías cuando ocurre la mínima, las mínimas han aumentado, digamos. Es la señal más clara de nuestra región. ¿Sí? Las temperaturas mínimas ya no son tan mínimas como antes. O sea que la colita de este lado de la distribución ocurre cada vez menos. Y lo otro que también tenemos es que en heladas no hay una tendencia clara de ocurrencia en el número de heladas por año. Hay una gran variabilidad decadal, digamos. Varía mucho década a década. Pero lo que sí hay es una disminución del periodo del año en la cual hay heladas. Y eso, por ejemplo, este caso para Paso de los Toros, las líneas azules esencialmente muestran con el paso de los años el periodo de ocurrencia de heladas. O sea, en 1960 estaba entre junio y fin de agosto, y en 2010, 2014 está entre julio y agosto esencialmente. Se está disminuyendo significativamente cuando ocurren las heladas en Paso de los Toros. ¿Qué dice tendencias a futuro? Bueno, tendencias a futuro de alguna forma lo que nos dicen es que esto va a continuar así. Que lo que observamos es que, por ejemplo, rachas de días cálidos sobre esta región, ¿sí?, va a aumentar la duración de las rachas de días cálidos. No son olas de calor, pero es algo parecido a olas de calor, ¿sí? Y no solo la duración va a aumentar, sino también va a aumentar el número de la calor. O sea que estamos en una situación bastante parecido a este cambio de distribución. Menos casos fríos, más casos cálidos. Y eso tiene sentido desde todo punto de vista estadístico y también físico. Pasemos a la precipitación, que es más interesante. Es más divertido el caso de la precipitación. Y acá, esta es la evolución de la precipitación ahora en Uruguay. Esto es al norte al Río Negro, sur del Río Negro. Y fíjense que acá tengo la evolución año a año de las lluvias al norte del Río Negro y año a año la evolución de las lluvias al sur del Río Negro. Lo rojo es la tendencia. ¿Sí? Entonces, si ustedes miran la tendencia, realmente es una tendencia pequeña, ¿sí? Es una tendencia que, comparada con la variabilidad año a año, es muy pequeña. ¿Sí? Estamos hablando de un aumento de cerca del 10-15% en estos 50 y pico de años, ¿sí? Mientras que la variabilidad año a año en la lluvia puede ser enorme. Acá tenemos cerca de 600 milímetros en el año y acá tenemos cerca de 2.400 milímetros en el año, ¿sí? O sea, cuando la media es cercana a, en este caso, 1.300, 1.400. O sea que, a diferencia de la temperatura, en las lluvias la tendencia observada es mucho menor que la variabilidad año a año. Entonces, lo que nos tiene que preocupar de las lluvias es, primero, determinar las causas de cuál es de la variabilidad año a año, fundamentalmente, sobre Uruguay, y preguntarnos si el cambio climático está afectando la variabilidad año a año en las lluvias de Uruguay. La pregunta es, ¿la variabilidad
que es año a año acá, ¿es únicamente natural? ¿O tiene una componente también que es debida al cambio climático? Porque si es una componente que también está asociada al cambio climático, digamos, no podemos quedarnos únicamente con esta recta, esta tendencia de cambio climático. Nos interesan las subidas y las bajadas, si son cada vez más frecuentes o no. ¿Sí? Entonces, estas son las tendencias observadas ahora para, de vuelta, lluvias en todo Uruguay. Donde está azul es positiva la tendencia, donde está marrón es negativa. Y es simplemente para mostrarles que las estaciones cálidas y de transición, primavera y otoño, ¿sí? Otoño y primavera, en todos hay una tendencia positiva de las lluvias en casi todo el país. Pero en invierno, ¿sí? La tendencia fundamentalmente al norte del Río Negro tiende a ser negativo, de lluvias que van lloviendo menos en invierno en los últimos 50 años. ¿Sí? O sea que, más allá de que a nivel promedio anual es positivo, a nivel estacional hay diferencias entre verano e invierno. ¿Sí? Muy bien. Y estamos hablando, de vuelta, como antes, cerca de un 10% en los positivos, más o menos. Eso siempre es el entorno. Bueno, ¿y qué nos dicen las proyecciones? Bueno, esto es lo que decía Walter esencialmente. ¿Qué nos dicen las proyecciones sobre Uruguay? Bueno, es muy difícil decir qué va a pasar con las lluvias si no tenemos ninguna idea de físicamente qué es lo que debería pasar. O sea, tenemos que pensar un poco cuál es el argumento físico para decir, bueno, va a aumentar más o menos las lluvias. Bueno, todos dicen que va a aumentar las lluvias, pero fíjense que va desde casi 0 hasta un 50% para el año 2100. O sea que tenemos, como decía Walter, no sé los precios de la soja, pero es una variabilidad bastante grande esto. Sí. Así que bueno, la proyección de lluvias es de aumento, pero tiene mucha incertidumbre. ¿Y cómo se va a distribuir eso a lo largo del año? Capaz que en invierno sigue la tendencia que tenemos ahora, lo observado, que en invierno llueve menos y en realidad llueve más en verano. Bueno, lo que dicen los modelos, si uno lo quiere mirar, esto es en promedio sobre Uruguay, si uno lo quiere mirar más específico a nivel de continente, para los próximos 30 años, digamos, o próximos 20 años, no hay grandes cambios en las lluvias, quizás esto es invierno, esto es verano, hay un pequeño incremento acá en la tendencia, pero a fin de siglo parecería que el invierno también quiere aumentar. Está claramente la señal es máxima en verano, que va a aumentar las lluvias en verano. Esa señal es la más robusta que tenemos, porque además entendemos qué es lo que está pasando. Lo que va a pasar en invierno, yo acá los modelos, por ejemplo, no le creería demasiado. ¿Sí? A esta señal sí le creería. Pero la de invierno hay que tener, como dice acá, tiene baja confianza en esas proyecciones. Bueno. Pero empecemos entonces ahora este cambio en las lluvias medias, que es lo que decía. Bueno, pasemos ahora a la parte de variabilidad. ¿Sí? Y ahora tenemos que mirar un poco diferente, porque ¿cómo es la distribución de las lluvias diarias en general? Si uno toma una estación, por ejemplo, puede ser Las Brujas, uno tiene la distribución de lluvias ahora, tengo muchos días que tienen 0 precipitación, y la distribución de las lluvias más intensas decae exponencialmente. Esa es la distribución diaria de lluvias para cualquier estación del país. Es bien diferente la temperatura, porque acá hay días que no llueve. Entonces, uno puede definir un extremo diario. Generalmente los extremos diarios se definen mayores al 95% de la distribución, o sea, esta colita. ¿Sí? Que puede haber hasta acumulados diarios de hasta 140 milímetros, por ejemplo, en esta estación en particular. Y bueno, coincide que mayor de 23 milímetros por día ya es un evento extremo. ¿Sí? Y bueno, ¿quién nos dan estas cosas? Estos eventos extremos. Estas lluvias intensas, inundaciones rápidas. Bueno, el pasaje de frentes. Complejos convectivos de mesoscala. Son esas tormentas muy intensas de verano. ¿Sí? Que tenemos un complejo de nubes muy intenso que hace llover torrencialmente sobre Uruguay. ¿Sí? O ciclones extratropicales. Entonces, si queremos determinar qué va a pasar con los extremos diarios de lluvia, tenemos que tener una idea de qué va a pasar con estos 3 muchachos.
¿sí? Porque esos son los fenómenos físicos que nos generan estos extremos diarios de lluvia. ¿Está bien? Lo que sí es cierto, que si uno aumenta el promedio de las lluvias, ¿sí? Eso implica que los eventos extremos de lluvia tienen que aumentar. Es decir, ese aumento que nosotros vimos, esa tendencia despacito en la media de las lluvias, eso significa que tiene que estar acompañado con un aumento de los eventos extremos. Porque para aumentar el promedio de esta distribución tengo que aumentar la ocurrencia de estos muchachos. Y eso es lo que muestra acá. Si esta es la distribución original, en línea finita, cuando aumento el promedio de las lluvias, los días de lluvia ligera tienden a disminuir y los días de lluvia fuerte tienden a aumentar. O sea, se tiene que haber observado un aumento en los eventos extremos de lluvia sobre nuestro país, fundamentalmente en verano, porque es cuando aumentó la media. Y en invierno tiene que haber habido una disminución. ¿Se observa eso? Bueno, efectivamente se observa. Ustedes miran acá el número de días con eventos de precipitación intensas sobre Uruguay, fundamentalmente, esto es verano, primavera, otoño, primavera e invierno. Generalmente en las estaciones cálidas de transición, que había aumento de lluvias, hay aumento de eventos extremos sobre Uruguay, mientras que en invierno hay una disminución de eventos extremos de lluvia sobre Uruguay. O sea que es consistente, ¿sí?, con la bajada de lluvias, o sea, la disminución de lluvias en invierno, el hecho de que haya menos eventos extremos de precipitación, y hay más eventos extremos de precipitación en verano, otoño y primavera, acompañado de un aumento, ¿sí?, lineal del promedio. Muy bien, esto es a nivel diario. Capaz que no es lo que más les interesa a ustedes. Acá está acompañado de granizo, ¿no? Granizo y todo aquello, vientos fuertes, etcétera, que vuelan invernáculos, vuela todo. Estos son estos eventos. Pero ¿qué pasa a nivel trimestral? A nivel trimestral ahora la distribución de lluvias a nivel trimestral es bien diferente. Porque en 90 días siempre va a llover algún día. O sea, no vamos a tener, digamos, casos de cero. Vamos a tener una distribución que se parece más a una campana. ¿Sí? Entonces, vamos a tener el promedio y después vamos a tener extremos secos, o sea, trimestres bien secos y trimestres bien húmedos. ¿Sí? O sea, estos son los trimestres con déficit hídrico y estos son los trimestres con exceso hídrico. Y bueno, nosotros sabemos que a nivel interanual, el fenómeno que causa gran variación en las lluvias en nuestro país es el Niño y la Niña. No es el único. ¿Está bien? Los trimestres de precipitación tienen una variación en su acumulado que dependen fuertemente del Niño, aunque no es el único fenómeno que lo hace. Pero, por ejemplo, la Niña, este es el mapa de la Niña, de lluvias de la Niña para septiembre, octubre y noviembre, y ese es el mapa durante eventos Niño para septiembre, octubre y noviembre. Claramente hay una gran diferencia de lluvias, fundamentalmente al norte del país, entre el Niño y la Niña. Bueno, esos años están reflejados acá. Estos serían más del Niño y estos serían más de la Niña. ¿Sí? O estamos hablando de trimestres ahora. Entonces ahora los extremos de lluvia no son los extremos diarios, son los extremos trimestrales. ¿Está bien? Son dos escalas diferentes. Abajo, simplemente para mostrarles, porque ahora voy a mostrar otra gráfica, esta gráfica de cajas es equivalente a esta distribución, pero escrita de otra forma. Esta es la mediana y esta es los intercuartiles 25-35, esta es la distribución. ¿No? Entonces, si se corre esta distribución, esta cajita se va a correr para un lado o para otro. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, con la distribución de lluvias trimestrales, septiembre, octubre, noviembre. Esto es para el norte del Río Negro y esto es para el sur del Río Negro. Años Niño, estos son los casos para año Niño, neutro y niña. Esto es para el sur del Río Negro, Niño, neutros y niña. Claramente,
para el caso del norte del Río Negro, en el caso del Niño, el promedio es mayor que en los neutros, que es lo que llueve más. Pero además el Niño genera una gran variabilidad en las lluvias. O sea, durante los años Niño hay más variabilidad en las lluvias que los años neutros o en los años Niña. Es decir, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que no todos los niños son iguales. Es más, son todos diferentes. ¿Está bien? Eso es lo que quiero decir. ¿Sí? Y las niñas también son diferentes, pero no tanto. ¿Está bien? Entonces, acá hay un cambio de niño versus neutro en el cual aumenta la media y aumenta la variabilidad. Mientras que en el sur no cambia el promedio. El Niño tiende a aumentar las lluvias. Pero hay una gran variabilidad en los acumulados trimestrales durante septiembre, octubre y noviembre durante años Niño. O sea, en este caso no cambia el promedio, o si quieren cambia para otro lado y aumentan los positivos. O sea, pueden ocurrir un montón de cosas acá. ¿Sí? Pero se me está terminando el tiempo, aparentemente, así que vamos a ir un poquito más rápido. Pero esto es una cosita importante. Las escalas están asociadas. Los extremos trimestrales de lluvia, que son muy positivos, que tienden a llover mucho, por ejemplo, causados por el Niño, en la media también causan extremos diarios de lluvia más extremos diarios de lluvia. Es decir, durante años Niño tengo, ¿te recuerdan la distribución que era a nivel diario decaía exponencialmente? Bueno, esta distribución para años Niño, esta distribución para años Niña, y esta es la diferencia. ¿Qué es lo que me está diciendo? Que para los extremos de lluvia que son grandes, o sea, para los días que llueve mucho, el Niño causa más que la Niña. O sea que durante años Niño no solo tengo años que los trimestres, la media, llueve mucho, sino que además tengo más eventos extremos durante esos trimestres. O sea, están las dos cosas acopladas. Extremos trimestrales con extremos diarios de lluvia. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es qué va a pasar con el Niño del futuro, ya que nuestro país depende tanto de esto. ¿Y qué es lo que ha pasado en el pasado, digamos? Y esta es una gráfica, ¿sí?, que nos muestra cómo hay dos ejes acá. En la curva, la curva sólida, es la curva que muestra la cantidad de eventos Niño cada 100 años. Y la gráfica más, que tiene más dispersión es el promedio global de temperatura. Entonces lo que nos muestra es que a medida que el clima se ha ido calentando y va a seguir calentando a futuro, la ocurrencia de eventos Niño extremos, los más grandes, tiende a ser más frecuente. O sea, a medida que se va calentando y que se ha ido calentando el mundo, ha habido más eventos Niños, ¿sí?, con él. O sea, van de la mano. Hay más eventos Niños a medida que la temperatura se va a ir calentando. Entonces, como la temperatura ya se calentó en el siglo XX, lo más probable es que haya habido un aumento de eventos Niños ya asociado con eso. Por lo tanto, ha habido un aumento de la variabilidad interanual de esas subidas y bajadas que demostraba al comienzo, que está asociado a más eventos Niño y que va a estar asociado también al calentamiento climático. O sea, una parte de la variabilidad interanual que hemos observado en nuestras series temporales de lluvias está asociado a un aumento de la temperatura global. O sea, no es solo la tendencia, sino también las subidas y bajadas también están asociadas. Y bueno, para terminar, estas son las tendencias a futuro. No es muy futuro, fíjense, 2011-2040. Justamente lo que muestra esta gráfica es que los modelos estarían representando un aumento en la frecuencia un aumento de la frecuencia de ocurrencia de periodos de 3 meses con déficit hídrico. ¿Sí? Pero
esos periodos, si bien van a ser más frecuentes, no van a durar tanto, digamos, van a tener a durar menos. ¿Sí? Y esto efectivamente es un reflejo del aumento de la variabilidad interanual, ¿sí? Las subidas y bajadas, ¿sí? Que tenemos en los trimestres de nuestro país. Entonces, como resumen les digo eso, ya que estoy justamente en 30 minutos, lo pueden leer, pero aprovecho para que hagan preguntas. Muchas gracias.